Ella estaba dispuesta a todo con tal de salvar a la única persona que siempre luchó por ella. Él tenía todo, menos paz con el pasado que cargaba. Lo que empezó como un trato oscuro se convirtió en un viaje de sanación y descubrimientos, cuando el amor y el perdón se entrelazan, hasta el destino más improbable florece. Antes de escuchar esta historia que llega al corazón, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te van a mover. El sol apenas había nacido cuando Lupita ya estaba inclinada sobre su máquina de coser. Los dedos callosos se movían con precisión sobre la tela azul, transformando metros de seda en un vestido que jamás usaría. Era uno más de aquellos modelos de gala que harían brillar a otras mujeres en fiestas de las que ella solo oía hablar. La pequeña casa en lo alto de la Sierra Madre Occidental, en Valle de Bravo, era su taller improvisado y hogar. Un espacio donde creaba belleza mientras luchaba contra el juicio de una ciudad provinciana que nunca perdonó su embarazo solitario. «Mamá, traje tu café». Elena entró en la habitación con una taza humeante. A sus 22 años, llevaba en sus ojos castaños la misma determinación que había hecho que su madre sobreviviera al abandono. Tenía el cabello negro recogido en un moño simple y vestía de manera práctica, sin los excesos de las ropas que ayudaba a crear. «Gracias, mi amor. Necesito terminar este vestido para mañana. La hija del presidente municipal lo usará en su fiesta de cumpleaños». Lupita sonrió, pero Elena conocía esa sonrisa. Era la misma que su madre usaba cuando necesitaba disimular el cansancio de minutos indus, sus ojos, el peso en su espalda encorvada después de horas sobre la máquina de coser. «Deberías descansar un poco. Descansaré cuando entregue este vestido y reciba el pago». Lupita ajustó sus lentes y volvió a coser. «¿Cómo van los preparativos para tu mudanza?» Elena respiró profundo. Había sido aceptada en la Facultad de Administración en Ciudad de México, un sueño cultivado desde la preparatoria. La pequeña ciudad montañosa, con sus callejuelas de piedra y casas de estilo europeo, ya no contenía sus ambiciones. «Conseguí un departamento para compartir con una compañera. Es pequeño, pero queda cerca de la facultad, y ya tengo una entrevista para trabajar en una cafetería». Lupita interrumpió el movimiento rítmico del pedal de la máquina. «¿Estás segura de que necesitas trabajar?» «Con el dinero que junté». «El dinero que juntaste apenas alcanza para el primer semestre, mamá». Elena se arrodilló junto a su madre. «Y tú necesitas guardarlo para tus medicinas. ¿O crees que no me doy cuenta cuando te saltas dosis para economizar?» Un silencio incómodo flotó en el aire. La condición cardíaca de Lupita era un tema que ambas evitaban, una bomba de tiempo que fingían ignorar mientras rezaban para que nunca detonara. «Los médicos exageran». Lupita se encogió de hombros retomando la costura. «Estoy bien así». Elena sabía que no valía la pena insistir. Siempre había sido así, su madre minimizando sus propios problemas para que ella pudiera volar más alto. Tal vez por eso, Elena se esforzaba tanto. Cada logro suyo era una forma de honrar aquel sacrificio silencioso. «Voy a terminar de arreglar mis cosas». Elena besó la frente de su madre y salió de la habitación. En la pequeña sala de estar, las paredes exhibían sus fotos en diferentes etapas escolares, siempre con medallas o certificados. Era el altar que Lupita había construido para su hija, la prueba concreta de que había vencido el prejuicio y criado a una joven prometedora, a pesar de la ausencia paterna. Elena se detuvo ante la única foto en la que aparecía con un hombre. Una imagen descolorida donde, siendo aún bebé, estaba en brazos de Ernesto, su padre. La historia la conocía por los fragmentos que había logrado arrancar de su madre a lo largo de los años. Un romance intenso, un embarazo no planeado y la elección de él por otra mujer, más rica, más conectada con las familias tradicionales de la región, más adecuada a los ojos de la sociedad conservadora. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. «Elena, puedes atender. Debe ser doña Mercedes para la prueba final del vestido». Elena abrió la puerta, pero en vez de la esposa del farmacéutico,
Encontró a un señor de edad avanzada, impecablemente vestido, que la observó con una intensidad desconcertante. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Elena intrigada. ¿Tú? Eres... El hombre parecía haber visto un fantasma. Elena Gómez, ¿vives aquí? Elena asintió, desconfiada. ¿Tu madre está?, preguntó él, ajustándose la corbata, visiblemente nervioso. ¿Quién desea hablar con ella? Dile que... Antonio Mendoza quisiera conversar con ella. El nombre no significaba nada para Elena, pero el tono urgente del hombre la hizo llamar a su madre. Cuando Lupita apareció en la sala y vio al visitante, su rostro palideció de una manera que Elena nunca había presenciado antes. ¿Qué hace aquí? La voz de Lupita era casi un susurro. Necesitamos hablar, Lupita. Es sobre Ernesto. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ernesto, su padre. Un nombre raramente pronunciado en aquella casa. Elena, querida, ¿puedes dejarnos solos?, pidió Lupita, sin desviar la mirada del visitante. No, mamá. Si es sobre mi padre, tengo derecho a escuchar. Lupita vaciló, pero acabó asintiendo, con un gesto. Los tres se sentaron en la pequeña sala. Un silencio pesado, flotando entre ellos. Ernesto sufrió un accidente cerebrovascular hace 3 días. Antonio fue directo al punto. Los médicos no saben si sobrevivirá. Lupita llevó la mano al pecho, un gesto que Elena conocía bien. Era como su madre lidiaba con emociones intensas, presionando el lugar donde el corazón latía irregularmente. ¿Por qué viene a avisarnos? ¿Después de tantos años?, cuestionó Lupita. Antonio, que Elena ahora suponía era pariente de su padre, respiró profundo. Porque antes de perder la conciencia, pidió ver a su hija, ver a Elena. Los ojos de Elena ardieron, un nudo se formó en su garganta. 22 años de ausencia, y ahora al borde de lo que podría ser el final. ¿Su padre se acordaba de su existencia? No iré. Elena se levantó con las manos temblorosas. Tuvo 22 años para conocerme. Elena. Lupita extendió la mano hacia su hija. ¿Y qué piensa su esposa de esto?, Elena preguntó, mirando fijamente a Antonio. ¿La mujer por la que cambió a mi madre? Ella sabe que quiere verme. Cecilia y Ernesto se separaron hace 15 años, reveló Antonio. Él vive solo desde entonces. Aquella revelación cayó como un rayo sobre Elena. En su mente, ya había construido la imagen de un hombre viviendo una vida perfecta con otra familia, mientras ella y su madre luchaban para sobrevivir. ¿Por qué nunca nos buscó entonces? La voz de Elena salió entrecortada. Vergüenza. Antonio bajó la mirada. Y después, miedo de que fuera demasiado tarde. Ernesto cometió el mayor error de su vida cuando las abandonó, y ha pasado los últimos 15 años pagando por ello. Lupita, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Dónde está internado? En el Hospital Ángeles, en 1900, Ciudad de México. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. Ciudad de México, justamente hacia donde se mudaría en menos de una semana. Esto no cambia nada en mis planes. Elena cruzó los brazos, defensiva. Voy a Ciudad de México a estudiar, no a conocer a un hombre que nunca quiso verme. Elena. Antonio sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Ernesto ha construido una fortuna considerable en los últimos años. Es dueño de Mendoza Construcciones. Quiere que sepas que tienes derecho a parte de esa herencia, independientemente de si quieres verlo o no. Elena sintió que la sangre le hervía. ¿Cree que puede comprar su perdón? ¿O el mío? No es eso, querida, intervino Lupita. Pero tal vez... Ni empieces, mamá. Elena la interrumpió. He pasado toda mi vida viéndote matarte trabajando, ahorrando cada centavo para mis estudios, mientras él vivía cómodamente. Antonio colocó el sobre la mesa. Aquí están todos los detalles sobre el patrimonio y también el contacto del abogado. Ernesto instruyó que todo se haga conforme a tu voluntad, Elena, sin ninguna presión. Se levantó. Su habitación es la 507. La decisión de visitarlo o no es completamente tuya. Después de que Antonio salió, Elena se desplomó en el sofá,
las lágrimas finalmente escapando. ¿Por qué hace esto ahora, mamá? ¿Por qué esperar hasta estar al borde de la... Tal vez porque solo ahora se dio cuenta de lo que realmente importa, respondió Lupita sentándose junto a su hija. Elena miró fijamente el sobre la mesa. Dentro había más que información sobre dinero. Había el pasado que nunca conoció y un futuro que jamás imaginó posible. 3 días después, Elena estaba en el autobús hacia Ciudad de México, partiendo una semana antes de lo planeado. En la mochila, además de la poca ropa y los documentos para la inscripción, llevaba el sobre que Antonio había dejado. No lo había abierto. Parte de ella quería tirarlo, rechazar cualquier cosa proveniente de aquel hombre que las abandonó. Otra parte, sin embargo, pensaba en su madre y en cómo el dinero podría proporcionar el tratamiento cardíaco adecuado que ella siempre había postergado por falta de recursos. El viaje de Valle de Bravo a Ciudad de México duró 4 horas, tiempo suficiente para que Elena repensara toda su vida. Cuando el autobús entró en la mayor metrópoli de América Latina, su corazón se aceleró. Allí estaba la ciudad donde realizaría su sueño de estudiar administración y donde su padre luchaba por sobrevivir en una cama de hospital. Al desembarcar en la terminal central del norte, Elena verificó la dirección del pequeño departamento que compartiría con Roberta, una compañera que había conocido en línea a través de un grupo de estudiantes de nuevo ingreso. Tomó el metro y después de un viaje tenso donde sostuvo la mochila contra el pecho en el vagón lleno, finalmente llegó al edificio sencillo en la colonia Roma. El departamento era minúsculo, una sala-cocina combinada, un baño y una habitación que compartiría con Roberta. La compañera, una joven extrovertida de cabello colorido, ya la esperaba. «Bienvenida a la selva de concreto». Roberta la abrazó como si fueran amigas de toda la vida. «Pensé que solo vendrías la próxima. Semanas y cambio de mismos 15 planes». Elena forzó una sonrisa. «Tuve que adelantar algunas cosas». «Excelente. Así puedes venir conmigo a la fiesta de bienvenida de la facultad mañana». Elena dejó la mochila sobre la cama individual apoyada contra la pared. «En realidad, necesito resolver algo antes. ¿Conoces el Hospital Ángeles?» Roberta frunció el ceño, preocupada. «¿Pasó algo? Es complicado». Elena se sentó en la cama. «Mi padre está internado allí». En las horas siguientes, Elena se sorprendió contándole a Roberta toda la historia, el abandono, la vida con su madre costurera, la visita inesperada de Antonio, la revelación sobre su padre. Que era extraño cómo se sentía cómoda compartiendo esto con alguien que acababa de conocer, cuando nunca había hablado sobre el tema con nadie en su ciudad natal. «¿Y vas a verlo?», preguntó Roberta después de escuchar todo. «No sé». Elena miró el sobre aún cerrado en sus manos. «Por un lado quiero echarle en cara que logré llegar hasta aquí sin su ayuda. Por otro quieres entender por qué nunca te buscó». Elena asintió sintiendo que las lágrimas volvían. «Y también está mi madre. Ella necesita una cirugía cardíaca que nunca pudimos pagar. Si este dinero pudiera ayudarla...». «Entonces tienes 2 razones para ir al hospital mañana». Roberta tomó su celular. «Te mostraré cómo llegar. Es relativamente cerca de aquí». Aquella noche, Elena durmió poco. Los pensamientos giraban entre el resentimiento acumulado por años y la curiosidad de conocer al hombre cuya sangre corría por sus venas. Por la mañana, después de un café rápido preparado por Roberta, tomó su decisión. «Iré hoy mismo al hospital», anunció mientras terminaba de arreglarse. «Quiero resolver esto antes de comenzar las clases». «¿Quieres que vaya contigo?», ofreció Roberta. «No, gracias. Es algo que necesito hacer sola». El Hospital Ángeles era imponente, muy diferente del pequeño hospital municipal de Valle de Bravo. Elena se sintió pequeña al pasar por las puertas automáticas de la recepción. Llegando al mostrador, dudó antes de hablar. «Buenos días, vengo a ver a Ernesto Mendoza». Habitación 507. La recepcionista tecleó algo en la computadora y miró a Elena con expresión seria. «¿La señorita es familiar? Soy su hija. Un momento, por favor». La recepcionista hizo una llamada rápida
y minutos después, Elena vio a Antonio viniendo hacia ella, pareciendo aún más cansado que en Valle de Bravo. ¡Elena! Había alivio genuino en su voz. «¿Viniste? Todavía no he decidido si quiero verlo». Elena fue sincera. Pero necesitaba venir hasta aquí para tomar esa decisión. Antonio asintió, comprensivo. La situación de Ernesto es estable, pero crítica. Los médicos lograron estabilizarlo, pero aún no ha despertado. ¿Él sabe que estoy aquí? No, está en coma inducido. Antonio indicó los elevadores. Pero si quieres subir, puedo llevarte a su habitación. El corazón de Elena. Latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Durante la subida silenciosa en el elevador, pensó en su madre. ¿Qué diría Lupita si estuviera allí? La última conversación que tuvieron antes de que Elena partiera aún resonaba en su mente. No vayas por rabia o por venganza, hija. Ve por ti misma, para encontrar tus propias respuestas. El quinto piso era diferente de los otros, más silencioso, con enfermeras moviéndose discretamente entre las habitaciones. Antonio la condujo hasta una puerta donde una placa indicaba el número 507. Está siendo bien atendido. Contraté enfermeros particulares para turnarse en horarios de 12 horas, explicó Antonio, antes de abrir la puerta. ¿Estás segura de que quieres entrar? Elena respiró profundo y asintió. La habitación era amplia e impersonalmente, confortable, con equipos médicos sofisticados alrededor de una cama donde reposaba un hombre de mediana edad, conectado a tubos y monitores. Elena se acercó lentamente, sintiendo que las piernas le temblaban. Entonces, allí estaba él, Ernesto Mendoza, su padre, el hombre que la había abandonado incluso antes de que pudiera formar cualquier recuerdo de él. Había algunas pocas semejanzas entre ellos, la forma de la barbilla, las cejas gruesas. Parecía mayor de sus 47 años, con cabellos grisáceos en las sienes y líneas profundas alrededor de los ojos cerrados. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Elena, su voz casi un susurro. 6 días. Los médicos dicen que los próximos días serán decisivos. Elena se quedó allí, observando el movimiento suave del pecho de Ernesto, subiendo y bajando con la ayuda de los aparatos. ¿Qué le diría si pudiera oírla? ¿Que lo odiaba por abandonarla? ¿Que había crecido imaginando cómo sería tener un padre? ¿Que a pesar de todo, una parte de ella siempre esperó que un día él apareciera en la puerta de casa, arrepentido? ¿Tiene familia? Quiero decir, además de mí, preguntó sin desviar la mirada del hombre inconsciente. No. Después del divorcio de Cecilia, Ernesto se sumergió en el trabajo. Construyó un imperio inmobiliario, pero vivía prácticamente solo. Yo soy su tío, hermano de su madre. Manejo los negocios con él desde hace algunos años. Elena sintió una mezcla confusa de emociones. Había imaginado a su padre viviendo una vida perfecta con otra familia, tal vez con medio hermanos que hubieran recibido todo el amor que a ella le fue negado. La realidad de un hombre solitario, exitoso materialmente pero emocionalmente aislado, no encajaba en la narrativa que había construido a lo largo de los años. ¿Por qué nunca nos buscó? La pregunta salió antes de que pudiera contenerse. Antonio se sentó en un sillón junto a la cama. Ernesto cometió un error terrible cuando era joven. Estaba asustado con la responsabilidad. Se dejó influenciar por la familia de Cecilia, que era poderosa en la región. Cuando finalmente se dio cuenta del error, pensó que ya era demasiado tarde, que ustedes estarían mejor sin él. Y cuanto más tiempo pasó, más difícil se volvió tomar la iniciativa. Entonces prefirió ignorarnos. Elena sintió que la rabia crecía. Mientras mi madre se mataba trabajando para criarme, él intentó ayudar financieramente varias veces. Antonio parecía incómodo. ¿Tu madre nunca te contó? Elena sintió como si hubiera recibido una bofetada. ¿De qué está hablando? Ernesto envió dinero regularmente en los primeros años. Tu madre devolvía todos los cheques rotos. Después, él intentó crear una cuenta para ti y para tus estudios.
Lupita amenazó con demandarlo si continuaba. Ella no quería nada de él, solo quería que las dejara en paz. La revelación golpeó a Elena como un rayo. ¿Por qué su madre nunca había mencionado esto? Durante años había construido una imagen de un padre que simplemente las había abandonado a su suerte sin mirar atrás. La idea de que hubo intentos de contacto, aunque solo fuera financiero, sacudía los cimientos de su rabia cuidadosamente cultivada. No le creo. Elena cruzó los brazos defensiva. Antonio suspiró cansado. En la oficina de Ernesto hay una carpeta con copias de todos los cheques devueltos, de las cartas no respondidas. Él guardó todo. No estoy tratando de justificar lo que hizo. Elena, el abandono inicial fue real e imperdonable, pero la historia completa es más complicada de lo que imaginas. Elena miró nuevamente al hombre en la cama, ahora con ojos llorosos. Toda su vida había sido construida sobre una versión parcial de la verdad. ¿Qué más no sabía? Necesito aire. Elena se dirigió a la puerta. Volveré otro día. Elena. Antonio la llamó cuando ya estaba en la puerta. Independientemente de lo que decidas sobre tu relación con Ernesto, el sobre que te di contiene documentos importantes. Tu padre dispuso todo para que tengas acceso a los recursos que necesitas para tus estudios y para el tratamiento de tu madre. No rechaces esto, por orgullo o rabia. Elena salió sin responder, con el corazón pesado con revelaciones que no sabía cómo procesar. En el elevador abrió la bolsa y finalmente sacó el sobre. Al bajar al vestíbulo, se sentó en una banca apartada y con dedos temblorosos rompió el sello. Dentro había documentos que comprobarían su identidad como hija legítima de Ernesto Mendoza, además de papeles indicando que una cuenta bancaria ya había sido abierta a su nombre, con un valor que hizo que sus ojos se abrieran de par en par, 5 millones de pesos. También había una carta manuscrita, fechada 3 semanas antes. Con el corazón latiendo aceleradamente, Elena comenzó a leer. Querida Elena, si estás leyendo esto, es porque finalmente encontré valor para hacer lo que debería haber hecho hace más de 20 años, reconocerte públicamente como mi hija y pedir tu perdón. O porque la cobardía me acompañó hasta el final, y solo después de mi colapso, Antonio cumplió mi pedido de buscarte. No hay justificaciones para lo que hice. Era joven, pero no tan joven. Estaba asustado, pero no más que tu madre debió haberlo estado. Elegí el camino fácil y por eso perdí la oportunidad de verte crecer, de escuchar tus primeras palabras, de presenciar tus primeros pasos. El dinero que dejo para ti no es un intento de comprar tu perdón o tu afecto. Es simplemente lo que siempre fue tuyo por derecho. Úsalo para realizar tus sueños, para cuidar de Lupita, para construir la vida que mereces. Si aún estoy vivo cuando leas esta carta, y si en tu corazón hay espacio para conocer a este viejo tonto que es tu padre, nada me haría más feliz. Si no es posible, lo comprenderé. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás, y aprendí esto de la manera más dolorosa. Con amor, aunque dudes de ello, Ernesto. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena ahora. La carta parecía sincera, el arrepentimiento genuino. Pero ¿cómo perdonar 2 décadas de ausencia? ¿Cómo procesar la información de que su madre, por orgullo o dolor, había rechazado ayuda que podría haber hecho sus vidas menos difíciles? Elena guardó los documentos y salió del hospital. Necesitaba pensar, ordenar sus sentimientos, decidir el próximo paso. Mientras caminaba por las calles concurridas de Ciudad de México, sintió que el celular vibraba en su bolsillo. Era un mensaje de su madre. ¿Él te buscó? Antonio me llamó diciendo que fuiste al hospital. Elena se detuvo en medio de la acera sintiendo una ola de rabia. Su madre sabía que ella iría, tal vez hasta lo esperaba. Tecleó rápidamente. ¿Por qué nunca me contaste que él intentó ayudarnos financieramente? ¿Que rechazaste su dinero todos estos años? La respuesta tardó algunos minutos en llegar, porque no era solo dinero lo que necesitábamos de él, hija. Era presencia, era amor, era responsabilidad.
Aceptar esos cheques habría sido como decir que estaba bien que nos abandonara, siempre que pagara por ello. Elena se sentó en una banca de plaza, reflexionando sobre las palabras de su madre. Había lógica en aquel orgullo herido, pero también había consecuencias. Años de dificultades financieras, la salud de Lupita deteriorándose por falta de tratamiento adecuado, las limitaciones que Elena había enfrentado por falta de recursos. Cuando volvió al pequeño departamento, Elena encontró a Roberta preparando una sopa instantánea para el almuerzo. ¿Y entonces? ¿Cómo te fue?, preguntó la compañera, preocupada al ver los ojos rojos de Elena. Complicado. Elena se dejó caer en el pequeño sofá. Descubrí que la historia no es exactamente como mi madre me contó. Mi padre intentó ayudarnos, financieramente, pero ella se negó. Roberta se sentó a su lado. ¿Y eso cambia lo que sientes por él? No sé. Elena miró al techo, confundida. Él aún nos abandonó. Aún eligió a otra mujer en lugar de mi madre. Aún me privó de tener un padre, pero ahora hay matices. La vida raramente es blanco y negro, ¿verdad? Roberta ofreció una sonrisa comprensiva. ¿Qué vas a hacer ahora? Elena tomó nuevamente el sobre, mirando los documentos que la convertirían en millonaria. De la noche a la mañana. Primero voy a asegurarme de que mi madre tenga el mejor tratamiento posible. Después, no sé. Parte de mí quiere conocerlo, entender quién es este hombre. Otra parte tiene miedo de bajar la guardia y después descubrir que no vale la pena. Tienes tiempo para decidir. Roberta apretó su hombro en solidaridad. Pero tiempo era justamente lo que podría estar acabándose para Ernesto Mendoza. Mientras saboreaba la sopa instantánea con Roberta, Elena no podía dejar de pensar en el hombre inmóvil en aquella cama de hospital, conectado a tubos y aparatos, y en cuántas preguntas quedarían sin respuesta si él partiera sin que se hubieran conocido realmente. Esa noche llamó a su madre. La conversación fue difícil, con lágrimas de ambos lados. Lupita finalmente reveló toda la historia, el miedo inicial de Ernesto, la presión de la familia de Cecilia, las promesas rotas, a los intentos frustrados de reconciliación años después. ¿Por qué nunca me contaste esto, mamá? Porque temía que lo buscaras y te decepcionaras nuevamente. La voz de Lupita estaba quebrada. O peor, que te rechazara de nuevo. Quise protegerte. No era tu decisión para tomar sola. Elena sintió que el dolor crecía. Yo tenía el derecho de saber. Tienes razón. Lupita suspiró pesadamente al otro lado de la línea. Cometí errores tratando de protegerte. Tal vez, sin darme cuenta, permití que mi dolor influyera en nuestras vidas más de lo que debería. La admisión sincera desarmó a Elena. Su madre, siempre tan fuerte y decidida, raramente admitía errores. Voy a agendar una consulta con un cardiólogo para ti aquí en Ciudad de México. Elena cambió de tema. El mejor que encuentre. ¿Con qué dinero, hija? Lupita sonó preocupada. Ernesto abrió una cuenta para mí. Hay dinero suficiente para tu tratamiento y mucho más. Hubo un silencio prolongado. ¿Y vas? A aceptarlo, después de todos estos años. Elena cerró los ojos recordando la carta, el hombre inconsciente en el hospital, las revelaciones de aquel día. Sí, no por él, sino por nosotras, por ti. Elena respiró profundo antes de continuar. Y también voy a conocerlo, mamá, si sobrevive. Necesito hacer esto por mí misma. La respuesta de Lupita vino después de un momento de reflexión. Entonces hazlo, hija mía. Y cualquiera que sea tu decisión después de eso, estaré aquí para apoyarte. Al colgar, Elena sintió como si un peso hubiera sido parcialmente removido de sus hombros. Había un largo camino por delante, lleno de emociones complejas y decisiones difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando las riendas de su propia historia, no solo siguiendo el guión escrito por otros. A la mañana siguiente, antes incluso de dirigirse a la universidad para finalizar su inscripción, Elena regresó al Hospital Ángeles. Esta vez entró en la habitación 507 con más firmeza en el paso, determinada a enfrentar al hombre que era su padre,
fuera para perdonarlo o para finalmente cerrar aquel capítulo de su vida. Sin embargo, al entrar en la habitación, percibió inmediatamente que algo había cambiado. Los aparatos emitían sonidos diferentes y había un movimiento inusual de enfermeras. Y cuando se acercó a la cama, vio que los ojos de Ernesto Mendoza estaban abiertos, mirándola con una mezcla de confusión y lo que parecía ser un destello de reconocimiento. ¿Elena? Su voz era ronca, casi inaudible, pero cargada de emoción. ¿Eres tú realmente? ¿Elena? Repitió Ernesto, la voz débil mientras sus ojos recorrían el rostro de la joven. ¿Viniste? Elena permanecía paralizada, incapaz de procesar el torbellino de emociones que la invadía. Durante años había imaginado este momento, creando diálogos imaginarios donde volcaba todo su dolor. Ahora, frente al hombre debilitado en la cama del hospital, las palabras simplemente no venían. «Voy a llamar al médico», dijo una enfermera, saliendo rápidamente de la habitación. «¿Cuánto tiempo?» Ernesto intentó acomodarse, pero la debilidad se lo impidió. «Te pareces tanto a tu madre. Usted ni me conoce», respondió Elena finalmente, la voz controlada a pesar del temblor en sus manos. «No sabe cómo soy». Ernesto cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el impacto de aquellas palabras. «Tienes razón, no tengo ese derecho». El médico entró en la habitación, interrumpiendo el momento. Después de examinar a Ernesto, explicó que el despertar era una señal positiva, pero que el paciente necesitaba reposo absoluto. «Solo visitas breves por ahora», orientó, mirando a Elena. «¿Eres familiar?» «Soy su hija», respondió sintiendo el peso de aquellas palabras por primera vez. Cuando el médico salió, un silencio incómodo llenó la habitación. Elena se acercó a la ventana, observando la ciudad que apenas conocía extenderse hasta el horizonte. «¿Por qué quiso verme?», preguntó sin voltearse. «Porque es lo único de lo que me arrepiento verdaderamente en la vida». La voz de Ernesto sonó más firme ahora. «Abandonarte a ti y a tu madre». Elena se giró mirándolo. ¿Y solo se dio cuenta cuando pensó que podría morir? No. Ernesto sostuvo su mirada. Me di cuenta mucho antes, solo que no tuve el valor de enfrentar lo que había hecho. Antonio entró en la habitación en ese momento, sorprendiéndose al ver a su sobrino despierto. Después de un breve momento de emoción, percibió la tensión entre padre e hija. Tal vez sea mejor que conversen otro día, cuando Ernesto esté más fuerte, sugirió. No, Ernesto protestó extendiendo levemente la mano hacia Elena. Por favor, quédate un poco más. Elena dudó, dividida entre las ganas de huir y la curiosidad que la consumía. Necesito ir a la universidad, respondió finalmente. Tengo que finalizar mi inscripción. ¿Vas a volver? La vulnerabilidad. En la voz de Ernesto era palpable. Elena miró al hombre que biológicamente era su padre, pero que emocionalmente era un completo extraño. Tal vez fue todo lo que pudo decir antes de salir. En la universidad, Elena cumplió con los procedimientos, burocráticos como una autómata. Su mente estaba en la habitación del hospital, en las palabras intercambiadas, en las décadas de ausencia condensadas en minutos de conversación. «Pareces a kilómetros de aquí», comentó Roberta, cuando se encontraron para almorzar en 1906 en la cafetería universitaria. «Mi padre despertó», Elena reveló moviendo distraídamente la comida. «Conversamos, o lo intentamos». «¿Y cómo fue?» «Extraño. Como hablar con un desconocido que debería ser familiar». Elena dejó el tenedor. «Dijo que se arrepiente de habernos abandonado. ¿Le crees?» «No sé. Quiero creerle. Y al mismo tiempo, tengo miedo de creer y decepcionarme nuevamente». Cuando regresó al departamento al final de la tarde, Elena encontró un mensaje de Antonio informando que Ernesto había sido transferido a una habitación de recuperación y que los médicos estaban optimistas respecto a su recuperación. Durante la semana siguiente, Elena se sumergió en los preparativos para el inicio de las clases. Compró libros,
ahora pudiendo elegir ediciones nuevas en vez de las usadas que siempre había tenido que adquirir. Organizó su pequeño espacio en el departamento e intentó no pensar en el hospital o en el hombre que la esperaba allí. Pero, el domingo, una semana después del despertar de Ernesto, Elena se encontró nuevamente frente al Hospital Ángeles. Esta vez, Antonio la esperaba en la recepción. «Él pregunta por ti todos los días», comentó mientras subían por el elevador. «¿Cómo? ¿Está?» «Mejorando rápidamente. Los médicos dicen que fue un milagro que no haya tenido secuelas neurológicas graves». Antonio hizo una pausa. «Ha cambiado mucho desde que te vio, Elena. Hay una determinación en él que no veía desde hace años». La nueva habitación era más pequeña, pero más acogedora. Cuando entraron, encontraron a Ernesto sentado en un sillón cerca de la ventana, vistiendo una bata sobre el pijama hospitalario. Parecía más fuerte, aunque todavía visiblemente debilitado. «Elena», su rostro se iluminó. «Pensé, ¿a que no vendrías más?» «Vine a ver cómo está», ella respondió manteniendo la distancia. «Por favor, no me llames de usted». Ernesto indicó la silla cercana. «Puedes sentarte». Elena asintió, notando que Antonio discretamente dejaba la habitación para darles privacidad. «¿Cómo van los preparativos para la universidad?», preguntó Ernesto. «¿Cómo sabes sobre eso?». Antonio me contó. «Administración, ¿verdad?». Había orgullo genuino en su voz. «A mí también siempre me gustó el área». «Ya veo», Elena comentó secamente, indicando con un gesto la ventana panorámica que mostraba varios edificios comerciales. «Mendoza Construcciones parece exitosa». Ernesto suspiró. «El dinero nunca fue problema, es verdad, pero hay otras formas de pobreza que tardé en reconocer». El silencio que siguió fue interrumpido por una enfermera trayendo medicamentos. Después de que ella salió, Ernesto retomó. «¿Tu madre, cómo está?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. En todas las veces que había imaginado un reencuentro con su padre, nunca pensó que él preguntaría por Lupita. «Necesita una cirugía cardíaca. Siempre la ha necesitado, pero nunca tuvimos los medios». Ernesto cerró los ojos, visiblemente afectado. «¿Por eso rechazó mi ayuda?». La pregunta era retórica. «Por orgullo les privé de tantas cosas». No fue solo orgullo. Elena defendió a su madre sorprendiéndose a sí misma. «Fue dignidad. Tú nos abandonaste. Lo mínimo que podías hacer era asumir la responsabilidad, no solo enviar cheques». «Tienes razón». Ernesto la miró directamente. «Pero ahora quiero hacer más que enviar dinero. Quiero conocerte, Elena. Quiero poder ayudar a tu madre también, si ella lo permite». «¿Por qué? ¿Por qué ahora y no hace 5, 10 o 20 años?» Ernesto se levantó con esfuerzo y caminó lentamente hasta la ventana. «Porque soy un cobarde que necesitó enfrentar la muerte para darse cuenta de que estaba desperdiciando lo único que realmente importa, la oportunidad de conocer a mi hija». La sinceridad en su voz llegó a Elena más profundamente de lo que le gustaría admitir. Una parte de ella quería seguir protegiéndose detrás del muro de resentimiento que había construido a lo largo de los años. Otra parte, sin embargo, ansiaba respuestas, conexión, entender sus propios orígenes. «Dijiste que no te quedaste con Cecilia». Elena cambió de tema. «¿Por qué?». Ernesto volvió a sentarse, visiblemente cansado. «Porque nuestro matrimonio estaba condenado desde el principio. Fue un arreglo entre familias, no una relación de amor». Ernesto hizo una pausa. «Diferente de lo que sentí por tu madre». «¿Amaste a mi madre?». Elena no pudo esconder la incredulidad. Más de lo que ella jamás creería ahora. Ernesto sonrió tristemente. «Lupita es una mujer extraordinaria, independiente, talentosa, determinada. Me asustó en ese entonces. Yo era un joven mimado, acostumbrado a tener todo sin esfuerzo». «¿Entonces la abandonaste porque ella era demasiado fuerte para ti?». «No. La abandoné porque fui demasiado débil para ella», Ernesto admitió. «Cuando quedó embarazada, entré en pánico. Mis padres presionaron para que resolviera el problema discretamente.
La familia de Cecilia ofreció seguridad, posición social, un futuro adecuado. Tomé la decisión equivocada y pagué por ello cada día desde entonces. Elena sintió que se le formaban lágrimas, pero las contuvo. Eso no cambia el pasado. No, no lo cambia. Ernesto estuvo de acuerdo, pero tal vez pueda influir en el futuro, nuestro futuro, si me das una oportunidad. Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Roberta, recordándole sobre la reunión de orientación para los estudiantes de nuevo ingreso que ocurriría en una hora. Necesito irme. Elena se levantó. Tengo un compromiso en la universidad. Entiendo. La decepción era visible en el rostro de Ernesto. ¿Volverás? Elena dudó. Cada visita abría más puertas a una relación que no sabía si quería o si debería querer. Cada conversación desmontaba un poco la imagen del padre monstruo que había construido para protegerse. Tal vez fue su respuesta, la misma. Tal es la primera visita. Elena, llamó Ernesto cuando ella ya estaba en la puerta. Tus abuelos, mis padres, si quisieran conocerte. La información la tomó desprevenida. ¿Tengo abuelos? Sí. Viven en una finca en Cuernavaca. Son mayores ahora, pero lúcidos. Ellos no saben sobre ti. Otro error mío. Elena sintió una ola de rabia renovada. ¿Escondiste mi existencia incluso de tus propios padres? Al principio, sí. Ernesto no intentó defenderse. Después, cuando intenté contarles, parecía demasiado tarde. Otra cobardía mía. Elena salió sin responder, con el corazón pesado ante esta nueva revelación. En la universidad, participó en la reunión de estudiantes de nuevo ingreso con la mitad de su atención, su mente dividida entre el presente, que intentaba construir, y el pasado que insistía en volver a la superficie. Después de la reunión, al salir del campus, Elena se sorprendió al encontrar a Antonio esperándola en la puerta. «Disculpa por aparecer así», dijo él, «pero me pareció importante hablar contigo lejos del hospital». «¿Sobre qué?». Antonio indicó un café cercano. Reticente, Elena lo siguió. «Ernesto tiene una propuesta para ti», comenzó Antonio después de que se sentaron. No quiso mencionarla hoy porque temía que malinterpretaras sus intenciones. «¿Qué tipo de propuesta?», Elena preguntó desconfiada. «Quiere que conozcas la empresa, Mendoza Construcciones». Antonio parecía elegir las palabras con cuidado, no como empleada o heredera, aunque legalmente lo eres ahora, sino como alguien que está estudiando administración y podría beneficiarse de un contacto directo con una gran corporación. Elena se quedó en silencio, procesando la información. ¿Por qué no me lo dijo directamente? Porque teme que pienses que está tratando de comprarte con oportunidades profesionales. Antonio sonrió levemente. Lo que, conociendo a Ernesto, probablemente es un poco cierto, pero también es genuino. Realmente cree que podría hacer una experiencia valiosa para tu formación. ¿Y qué ganaría yo con eso? Experiencia práctica en una de las mayores constructoras del país. Contactos en el mercado. Una línea en el currículum que te abriría puertas en cualquier lugar. Antonio tomó un sorbo de café antes de continuar. Y tal vez, solo tal vez, la oportunidad de conocer mejor a tu padre en un ambiente donde se siente confiado en su elemento. Elena reflexionó sobre la propuesta. Era tentadora desde el punto de vista profesional, pero aterradora desde el punto de vista emocional. ¿Puedo pensarlo? Claro. Antonio deslizó una tarjeta sobre la mesa. Este es mi contacto directo. Cuando decidas, avísame. Esa noche Elena llamó a su madre. La conversación fue larga y difícil, con Lupita inicialmente resistente a la idea de aceptar cualquier ayuda médica proveniente indirectamente de Ernesto. «Mamá, no seas terca», Elena argumentó. «Tu salud es más importante que el orgullo». Ahora, no es solo orgullo, hija, es sobre dignidad. Durante 22 años nos cuidé a las dos sin su ayuda. Y pagaste un precio alto por ello. Tu salud, por ejemplo. Elena respiró profundo. Él quiere ayudar ahora. ¿Por qué no dejar que lo haga? Un silencio prolongado siguió.
¿Lo has perdonado? Lupita preguntó finalmente. No sé. Elena fue sincera. Estoy tratando de entender quién es antes de decidir si lo perdono o no. ¿Y quién es? Un hombre complicado. Arrepentido, parece. Solitario, definitivamente. Elena hizo una pausa. Habló de ti. ¿Qué dijo? La curiosidad de Lupita era palpable incluso a través del teléfono. Que te amó. Que eras demasiado fuerte para el hombre débil que él era. Otro silencio, este cargado de emoción contenida. Siempre supo usar las palabras, comentó Lupita finalmente, pero sin la amargura habitual. Cuando colgó, Elena se quedó mirando. La tarjeta que Antonio le había dado. Una decisión debía ser tomada, no solo sobre la propuesta profesional, sino sobre qué tipo de relación, si alguna, quería construir con Ernesto Mendoza. A la mañana siguiente, las clases comenzaron. Elena se sumergió en la nueva rutina académica, tratando de enfocarse en los estudios y no en las complicaciones familiares que surgían. Pero en la tercera noche, después de terminar una lectura para el día siguiente, tomó el teléfono y llamó a Antonio. «Acepto conocer la empresa», anunció, pero con una condición. «¿Cuál? Quiero que mi madre venga a Ciudad de México. Quiero que reciba el mejor tratamiento cardíaco posible en la mejor clínica de la ciudad. Y quiero que Ernesto arregle todo esto personalmente, no a través de intermediarios o asistentes». Hubo un momento de silencio, entonces Antonio respondió. «Estoy seguro de que él estará feliz de atender tu petición». «No es una petición», corrigió Elena. «Es una condición». Cuando colgó, Elena sintió una extraña mezcla de ansiedad y alivio. Estaba dando un paso hacia ese hombre que era su padre biológico, probando no solo su sinceridad, sino también a sí misma y su capacidad de abrir espacio en su vida para él. Lo que no sabía aún era que ese paso la llevaría a descubrir secretos mucho más profundos de lo que imaginaba. Secretos que conectaban a su madre, a su padre y toda su existencia de maneras que jamás podría haber previsto. 2 semanas después, el taxi se estacionó frente al elegante edificio de vidrio y concreto en el corazón financiero de Ciudad de México. Mendoza Construcciones relucía en letras metálicas en la fachada imponente. Elena respiró profundo antes de salir del vehículo. En la recepción fue recibida con una deferencia inusual. «Señorita Mendoza, bienvenida». La recepcionista sonrió. «El señor Antonio la espera en el piso 25. Señorita Mendoza». El apellido que nunca había usado sonaba extraño. Durante toda su vida había sido Elena Gómez, hija de Lupita, la costurera respetada pero soltera de Valle de Bravo. Ahora de repente era una Mendoza, apellido que abría puertas e inspiraba reverencia. En el elevador panorámico observó la ciudad volviéndose más pequeña mientras subía. Era una metáfora adecuada para cómo se sentía, elevándose por encima de la vida que conocía, rumbo a lo desconocido. Antonio la esperaba en el pasillo. «Gracias por venir», la condujo por un corredor de paredes de vidrio. «Ernesto será dado de alta del hospital mañana, pero insistió en que conocieras la empresa hoy. Dijo que no quería que tu presencia aquí fuera opacada por la suya». Él pensó en eso. Elena no logró esconder su sorpresa. «Tu padre es más perceptivo de lo que parece». Antonio sonrió. «Especialmente desde el derrame cerebral, el PAMS». Recorrido por la empresa reveló una operación impresionante. Departamentos de arquitectura, ingeniería, marketing, ventas, jurídico y financiero ocupaban 3 pisos enteros. Elena observó todo con ojos críticos y curiosos, haciendo preguntas pertinentes que parecieron sorprender positivamente a Antonio y a los gerentes que los acompañaban en cada sector. Al final, fueron a una sala de juntas en el último piso, con vista panorámica a la ciudad. «¿Qué te pareció?», preguntó Antonio mientras servían café. «Es más grande de lo que imaginé». Elena analizó cuidadosamente su taza. «Y parece bien estructurada. Fue construida desde cero por tu padre». Antonio se sentó frente a ella. «Comenzó con pequeños proyectos en ciudades del interior. Hoy tenemos proyectos en 5.
Estados. Elena absorbió la información en silencio. ¿Y dónde exactamente encajaría yo en todo esto?, preguntó finalmente. Donde quieras. Antonio se inclinó ligeramente. Ernesto sugiere que empieces con un programa personalizado, pasando algunas horas por semana en diferentes departamentos. Una especie de pasantía rotativa que te daría una visión completa de la operación. ¿No sería favoritismo? Si fueras solo hija de un empleado, sí, pero eres heredera legal de la empresa. Antonio sonrió. Conocer todas las operaciones no es favoritismo, es responsabilidad. Elena desvió la mirada hacia la ciudad allá abajo. Aceptar aquella posición significaría reconocer públicamente su vínculo con Ernesto. Significaría integrarse a un mundo que nunca había formado parte del suyo. Mi madre llega mañana, comentó cambiando de tema. ¿Ernesto cumplió su parte? Íntegramente. Antonio asintió. Lupita tiene cita con el doctor Sánchez, uno de los mejores cardiólogos del país. El jueves está hospedada en el departamento junto al tuyo, como solicitaste. Elena sintió una ola de alivio. La primera prueba había sido superada. Todavía no he dado mi respuesta final sobre trabajar aquí. Entiendo. Antonio se levantó. Pero hay algo que necesito mostrarte antes de que decidas. La condujo hacia un pasillo lateral que terminaba en una puerta sencilla, diferente de las puertas de vidrio predominantes en el resto del piso. Esta es la oficina particular de Ernesto. Antonio abrió la puerta. Él pidió específicamente que te la mostrara. La oficina era sorprendentemente modesta comparada con el resto del edificio. Un escritorio de madera oscura, estanterías con libros, algunos cuadros abstractos en las paredes. Lo que llamó la atención de Elena, sin embargo, fue un pequeño estante lateral repleto de portarretratos. Acercándose, sintió que el corazón se aceleraba. Eran fotos suyas. Decenas de ellas, desde bebé hasta la adolescencia, incluyendo graduaciones escolares, presentaciones de ballet, competencias de matemáticas. ¿Cómo? Elena tomó uno de los portarretratos, incapaz de completar la pregunta. Ernesto contrató investigadores privados a lo largo de los años. Antonio explicó calmadamente, no para interferir en tu vida, solo para saber cómo estabas creciendo. Elena sintió que las piernas le flaqueaban y se sentó en la silla más cercana, todavía sosteniendo la foto donde aparecía a los 10 años, recibiendo una medalla de Olimpiada. ¿De matemáticas? ¿Él observaba mi vida desde lejos? Era la única forma que encontró de participar, aunque fuera indirectamente. Antonio indicó el estante. Cada logro tuyo era celebrado aquí. Elena no sabía si debía sentirse reconfortada o invadida. La idea de haber sido observada a distancia, fotografiada sin saberlo, era perturbadora. Al mismo tiempo, había algo dolorosamente conmovedor en aquel santuario improvisado. ¿Por qué nunca apareció personalmente?, preguntó devolviendo la foto al estante. Por miedo, de ser rechazado por ti, de causar más dolor a Lupita, de enfrentar las consecuencias de su cobardía inicial. Antonio se sentó frente a ella. Ernesto es un hombre complicado, Elena, brillante en los negocios, desastroso en las relaciones. El tipo de persona que construyó un imperio, pero no logró construir una familia. Elena continuó observando las fotos, tratando de procesar aquella nueva dimensión de su padre, el hombre que la había abandonado, pero había guardado cada fragmento de su existencia. La paradoja era difícil de reconciliar. Hay una cosa más que debes saber. Antonio abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta. Ernesto mantuvo una cuenta para ti desde tu nacimiento. Cada mes, durante 1922 años, depositó una cantidad significativa. El dinero que recibiste recientemente es apenas una fracción del total acumulado. Elena abrió la carpeta, encontrando extractos bancarios organizados cronológicamente. La suma final era tan astronómica que parecía irreal. ¿Por qué tanto dinero? Porque es todo lo que él sabía dar. Antonio cerró la carpeta gentilmente. No estoy defendiéndolo, solo explicando. Ernesto transformó culpa en dinero, éxito en compensación.
Es una matemática emocionalmente fallida, pero fue como él lidió con la situación. Cuando salió del edificio, horas después, Elena se sentía mentalmente exhausta. Caminando por las calles concurridas del centro financiero, intentaba organizar sus pensamientos. La imagen que tenía de Ernesto se volvía más compleja con cada nuevo elemento. El padre ausente ahora era también el observador distante, el proveedor silencioso, el penitente sin valor. Al día siguiente, Lupita llegó a Ciudad de México. El reencuentro entre madre e hija fue emocionante, con abrazos apretados y lágrimas apenas contenidas. ¿Este lugar es tuyo?, preguntó Lupita, impresionada con el departamento moderno y bien amueblado. Es rentado, pero sí. Elena ayudó a su madre con la maleta. Ernesto arregló todo como prometí. Lupita se sentó en el sofá visiblemente cansada del viaje. ¿Cómo está él? Le dan de alta hoy. Elena sirvió un vaso de agua para su madre. ¿Quieres verlo? La pregunta flotó en el aire, como una nube cargada. No sé, hija. Lupita suspiró. Parte de mí quiere dar la espalda y olvidar que existe. Otra parte. ¿Está curiosa? Elena completó. Tal vez. Lupita bebió el agua lentamente. 22 años es mucho tiempo. Y suficiente para construir un imperio. Elena se sentó junto a su madre. Conocí la empresa ayer. Es impresionante. Siempre fue ambicioso. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Lupita. Cuando nos conocimos, hablaba de construir edificios que cambiarían el paisaje de las ciudades. Pensé que solo era conversación de joven soñador. Era raro que Lupita hablara sobre el pasado con Ernesto sin amargura. Elena aprovechó la apertura. ¿Cómo se conocieron? Lupita se acomodó en el sofá, los ojos mirando un punto distante, como si observara el pasado. Yo trabajaba en el taller de una diseñadora en Ciudad de México, antes de abrir mi propio negocio. Ernesto entró para encargar un traje para una fiesta de graduación. Lupita sonrió con el recuerdo. Era tan torpe en esa época, tan diferente de los jóvenes ricos y arrogantes que normalmente frecuentaban el lugar. Fue amor a primera. ¿Sabista? Elena preguntó, fascinada por este vistazo de un pasado que desconocía. De mi parte, no. Lupita rió. Me pareció presuntuoso, pero volvió varias veces, inventando ajustes innecesarios en el traje solo para verme. Era persistente. ¿Y cuándo cediste? Cuando lo vi ayudando a una anciana que se había caído en la acera frente al taller. Lupita se puso seria. No solo la ayudó a levantarse, sino que la acompañó hasta su casa, cargando sus bolsas. Volvió una hora después, todo mojado por la lluvia. En ese momento, vi algo en él más allá del estudiante rico. Elena absorbió aquella historia, tratando de conciliar al joven amable de la narrativa de su madre con el hombre que posteriormente las abandonaría. ¿Qué salió mal, mamá? La vida real interfirió en el romance. Lupita se puso seria. Cuando quedé embarazada, su familia entró en pánico. Los Mendoza tenían otros planes para el heredero que no incluían a una costurera sin linaje. ¿Lo amabas? La pregunta flotó en el aire por algunos segundos. Sí, Lupita finalmente admitió, y fue por eso que dolió tanto cuando eligió el camino más fácil. Esa tarde, mientras Lupita descansaba, Elena recibió un mensaje de Antonio informando que Ernesto había recibido el alta y estaba en su penthouse en Polanco. Pedía verla si era posible. Después de dudar largamente, Elena decidió ir. La dirección la llevó a uno de los edificios más lujosos de la ciudad. En el elevador privado hacia el penthouse, sintió nuevamente aquella sensación de estar entrando en un mundo que no era el suyo. Ernesto abrió la puerta personalmente, todavía visiblemente debilitado, apoyándose ligeramente en un bastón. Elena. El alivio en su voz era palpable. No sabía si vendría, yo tampoco. Ella entró observando el apartamento espacioso y elegantemente decorado. ¿Tu madre llegó bien?, Ernesto preguntó mientras la conducía a la amplia sala de estar con ventanas del piso al techo. Sí, está descansando ahora. Y la consulta está confirmada para el jueves. El doctor Sánchez es excelente.
La cuidará bien. Un silencio. Incómodo siguió. Elena observó la ciudad allá abajo, sintiendo el peso de la decisión que necesitaba tomar. Vi tu oficina ayer, dijo finalmente. Las fotos. Ernesto pareció momentáneamente avergonzado. Debería haber estado presente, no solo coleccionando momentos a distancia. Otra falla mía. ¿Por qué nunca intentaste un acercamiento real? Elena se giró para enfrentarlo. Incluso después de separarte de Cecilia. Ernesto se sentó pesadamente en un sillón. Con cada año que pasaba, se volvía más difícil. El abismo entre nosotros crecía, y había algo más, algo que ni Antonio sabe. Elena esperó sintiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. Después de separarme de Cecilia, busqué a Lupita secretamente. Ernesto miró sus propias manos. Fui hasta Valle de Bravo. Las observé, a ustedes dos desde lejos durante días. Debías tener unos 8 años. Elena sintió que el corazón se aceleraba. ¿Y por qué no te acercaste? Porque vi lo felices que eran juntas. La voz de Ernesto falló. Eras una niña brillante, sonriente. Lupita había construido una vida estable para ustedes, contra todas las probabilidades. Temí que mi aparición repentina destruyera aquel equilibrio. No te correspondía tomar esa decisión. No me correspondía. Ernesto estuvo de acuerdo. Fue otra cobardía disfrazada de consideración. Me convencí de que estaba siendo altruista, cuando en realidad solo tenía miedo. Elena procesó la información en silencio. La imagen que formaba de Ernesto se volvía más compleja con cada nueva revelación. Antonio me mostró la propuesta de la pasantía rotativa. Cambió deliberadamente de tema. ¿Por qué quieres tanto que conozca la empresa? Porque es tuya por derecho. Ernesto levantó la mirada. Y porque tal vez egoístamente quiero compartir contigo lo único que hice bien en la vida. La sinceridad de la respuesta la desarmó. Acepto la propuesta, Elena anunció. Comenzaré la próxima semana, después de que mi madre esté instalada y con el tratamiento encaminado. El rostro de Ernesto se iluminó con una sonrisa genuina. Gracias por la oportunidad, Elena. No lo hago por ti. Ella fue directa. Lo hago por mí, por la experiencia profesional. Comprendo, y respeto eso. Cuando Elena estaba a punto de salir, Ernesto la llamó nuevamente. Elena, hay una cosa más. Parecía vacilante. Tus abuelos, mis padres, quisieran conocerte. Mucho. Vienen a Ciudad de México este fin de semana. Elena sintió una ola de ansiedad. ¿Les hablaste de mí? Sí, fue una conversación difícil. Ernesto suspiró. Primero no creyeron. Después se enfurecieron conmigo por haber ocultado tu existencia por tanto tiempo. Ahora están ansiosos por conocer a su nieta. ¿Y si no quiero conocerlos? Será respetado, obviamente. Ernesto respondió. Pero ellos no son responsables de mis fallos, Elena. De hecho, si hubieran sabido sobre ti desde el principio, tal vez las cosas habrían sido diferentes. En el camino de regreso al departamento, Elena se sentía como si estuviera armando un rompecabezas complejo. Cada nuevo encuentro con Ernesto añadía piezas a la imagen, haciéndola simultáneamente más clara y más complicada. Al llegar a casa, encontró a Lupita despierta, hojeando un álbum de fotos antiguo que había traído de Valle de Bravo. Estaba recordando tu infancia. Lupita sonrió, haciendo espacio para que su hija se sentara a su lado. Siempre fuiste determinada, desde pequeña. Elena miró una foto donde aparecía con cerca de 5 años, el rostro concentrado mientras armaba un rompecabezas. Mamá, ¿sabías que Ernesto fue a Valle de Bravo cuando yo tenía 8 años, que nos observó desde lejos? La sonrisa desapareció del rostro de Lupita. Sí, lo sabía. La respuesta tomó a Elena completamente por sorpresa. ¿Cómo? Lo vi. Lupita cerró el álbum lentamente. No fue tan discreto como pensó. Noté su presencia al tercer día. Y no dijiste nada. No lo confrontaste. No. Lupita suspiró profundamente. Porque en ese momento entendí que, a pesar de todo,
Le importaba lo suficiente como para venir a ver cómo estábamos, y porque tenía miedo de lo que su presencia podría significar para nuestra vida. ¿Temías que intentara alejarme de ti? Lupita asintió silenciosamente. ¿Por eso rechazaste todo el dinero? ¿Por miedo a que pudiera usar eso como argumento para obtener la custodia? Parcialmente, Lupita admitió. Y también por orgullo, no puedo negarlo. Elena intentó procesar aquella nueva revelación. Su madre, siempre tan franca, había ocultado algo tan significativo durante años. ¿Qué más no sé, mamá? Lupita miró directamente a los ojos de su hija. Hay una cosa, algo que ni siquiera Ernesto sabe, algo que guardé todos estos años, porque pensé que sería mejor para todos. En ese momento, sonó el interfono. Era Roberta, volviendo de la universidad. La conversación quedó interrumpida, pero Elena podía sentir el peso del secreto no revelado en la mirada de su madre. ¿Qué verdad sería tan importante como para que Lupita, la mujer más honesta que conocía, la hubiera mantenido escondida por más de 2 décadas? En la mañana de la consulta médica, Elena acompañó a su madre hasta la clínica particular en la colonia Condesa. La recepción lujosa, con sillones de piel y obras de arte en las paredes, contrastaba drásticamente con los hospitales públicos, donde Lupita siempre había sido atendida. Parece un hotel 5 estrellas, no un hospital, comentó Lupita, visiblemente incómoda con tanto lujo. El doctor Sánchez, un señor de cabello cano y maneras gentiles, examinó a Lupita minuciosamente. Después de una batería completa de exámenes, su diagnóstico fue directo. Señora, necesita una cirugía para reemplazar la válvula mitral. No hay forma de evitarla más. ¿Y cuáles son los riesgos?, preguntó Elena sosteniendo la mano de su madre. Como cualquier procedimiento cardíaco, existen riesgos, pero sus probabilidades son excelentes, especialmente con nuestro equipo. El médico sonrió tranquilizadoramente. Lo más arriesgado sería seguir postergándola. Mientras salían de la clínica, Elena notó que su madre estaba inusualmente silenciosa. ¿En qué estás pensando, mamá? En la ironía de la vida. Lupita miró al cielo gris de Ciudad de México. Durante años rechacé la ayuda de Ernesto para preservar mi independencia. Ahora dependo de él para seguir viva. No estás dependiendo de él. Estoy usando recursos que son legalmente míos, que vienen de él al fin y al cabo. Lupita suspiró. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. En el restaurante donde almorzaron, Elena no podía dejar de pensar en la conversación interrumpida de la noche anterior. ¿Qué ibas a contarme antes de que llegara Roberta?, preguntó finalmente, después de que el mesero sirvió el café. Lupita revolvió su taza lentamente, evitando mirar directamente a su hija. Tal vez este no sea el momento. Mamá, por favor, estoy descubriendo tantas cosas sobre mi pasado últimamente. Necesito saber qué más existe. Lupita dejó la taza en el platillo y respiró profundo. Ernesto no se fue exactamente como te conté, comenzó ella. O mejor dicho, se fue, pero intentó volver. Elena sintió que el corazón se aceleraba. ¿Cómo así? Cuando tenía cerca de 1 año, apareció en nuestra casa. Se había casado con Cecilia, pero decía estar infeliz. Quería que formáramos una familia de alguna manera. ¿Y tú te negaste? Sí. Lupita encontró los ojos de su hija. Porque él todavía estaba casado, porque parecía querer todo, la seguridad del matrimonio arreglado y la pasión que teníamos, porque no quería ser la otra, ni quería esa vida para ti. ¿Él quería reconocerme? Sí, propuso darte su apellido, pagar pensión oficialmente, participar en tu crianza. Lupita hizo una pausa, pero sin dejar a Cecilia, al menos no en ese momento. Elena procesó la información en silencio. Era una versión diferente de la historia que siempre había creído, donde Ernesto simplemente las había abandonado sin mirar atrás. ¿Por qué nunca me contaste esto? Porque era más fácil que creyeras que nos abandonó completamente a que supieras que quiso una media presencia, una familia a medias.
Lupita sostuvo la mano de su hija. Y porque temí que, si lo sabías, pudieras culparme por alejarlo. Yo nunca. Eras una niña que creció sin padre. Sería natural que cuestionaras mis decisiones eventualmente. Lupita sonrió tristemente. Preferí cargar sola con ese peso. ¿Hay algo más que deba saber? Lupita vaciló visiblemente. Sí, la razón por la que realmente huí a Valle de Bravo. La cirugía fue programada para la semana siguiente. En los días que precedieron al procedimiento, Elena se dividió entre las clases en la universidad, el inicio de su pasantía rotativa en Mendoza Construcciones y el apoyo a su madre. El encuentro con los abuelos paternos fue pospuesto por sugerencia de Ernesto, quien percibió el estrés de la situación. En la víspera de la cirugía, Elena fue a cenar al penthouse de Ernesto. Antonio también estaba presente, creando un ambiente menos íntimo y, consecuentemente, menos incómodo. Quería agradecer personalmente por todo lo que estás haciendo por Lupita. Ernesto sirvió vino para todos, excepto para sí mismo, siguiendo restricciones médicas. El doctor Sánchez me aseguró que la cirugía tiene altísimas probabilidades de éxito. Como dije antes, no lo estoy haciendo por ti. Elena tomó un sorbo de vino. Es por mi madre. Lo comprendo perfectamente. Ernesto asintió. Aún así, estoy agradecido. La cena transcurrió en conversaciones superficiales sobre la universidad y las impresiones iniciales de Elena sobre la empresa. Solo al final de la cena, cuando Antonio se retiró discretamente para hacer algunas llamadas, Ernesto abordó un tema más personal. Elena, descubrí algo hoy que creo que debes saber. Ella levantó la mirada, aprensiva. Recibí una llamada de un antiguo abogado de la familia Mendoza. Ernesto parecía elegir las palabras cuidadosamente. Aparentemente, mis padres siempre supieron sobre ti. Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo así? Mi padre contrató investigadores cuando naciste. Ellos confirmaron tu existencia y siguieron discretamente tu crecimiento. Pero dijiste que ellos no sabían. Yo no sabía que ellos sabían. Ernesto explicó. Lo mantuvieron en secreto incluso de mí. Aparentemente establecieron un fondo fiduciario a tu nombre desde entonces, independiente de los depósitos que yo hacía. Elena intentó procesar aquella nueva información. Sus abuelos, personas que nunca había conocido, habían silenciosamente reconocido su existencia por más de 2 décadas. ¿Por qué lo revelan ahora? El abogado dice que mi padre siempre pretendió contarlo cuando cumplieras 25 años. Mi derrame cerebral solo aceleró los planes. Ernesto parecía genuinamente sorprendido por todo aquello. Parece que no soy el único Mendoza guardando secretos. En la madrugada siguiente, Elena esperaba ansiosamente en el pasillo del hospital mientras Lupita era preparada para la cirugía. A las 5:30, los enfermeros vinieron a buscarla para la sala de operaciones. Estaré aquí cuando despiertes, mamá. Elena besó la frente de su madre. Todo saldrá bien. Si algo me sucede... Lupita sostuvo la mano de su hija con fuerza. Nada va a suceder. Estarás bien. Pero si sucede... Lupita insistió. Hay una carta en el fondo de 1900 en mi maleta. Prométeme que solo la leerás si es necesario. Elena asintió sintiendo un nudo en la garganta. Las 7 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Elena. Para su sorpresa, Ernesto apareció en la sala de espera alrededor del mediodía trayendo café y sándwiches. Pensé que podrías tener hambre. Ofreció el refrigerio tímidamente. ¿Puedo esperar contigo? Elena aceptó con un movimiento de cabeza. Durante la hora siguiente, permanecieron en silencio, unidos por la preocupación común. Cuando el doctor Sánchez finalmente apareció, ambos se levantaron de un salto. La cirugía fue un éxito. El médico sonrió. Lupita es una mujer fuerte. Está en recuperación ahora. Debe despertar de la anestesia en las próximas horas. El alivio fue tan intenso que Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Sorprendentemente, fue Ernesto quien la sostuvo. Ella va a estar bien, repitió.
como para convencer a ambos. Lupita siempre fue una luchadora. Solo cuando Lupita fue transferida a la habitación y Elena pudo confirmar por sí misma que su madre estaba fuera de peligro, se permitió regresar al departamento para un baño. Rápido. En la prisa por volver al hospital, casi olvidó el teléfono que había dejado cargando. Al tomarlo, notó un mensaje de Antonio. Ernesto se desmayó después de salir del hospital. Está siendo atendido. No te preocupes. Parece solo agotamiento. Elena sintió un conflicto interno. Su madre la necesitaba, pero Ernesto también parecía vulnerable. Después de un momento de duda, respondió pidiendo que Antonio la mantuviera informada y se dirigió de vuelta al hospital. Al día siguiente, con Lupita ya consciente y recuperándose bien, Elena finalmente tuvo valor para preguntar sobre el Cousin secreto que su madre había comenzado a revelar en el restaurante. Mencionaste que había otro motivo para que hubiéramos ido a Valle de Bravo. Elena se sentó en el borde de la cama de hospital. ¿Cuál era? Lupita, aún pálida y cansada por la cirugía, sostuvo la mano de su hija. La familia de Cecilia. Su voz estaba débil, pero determinada. Ellos me amenazaron. ¿Cómo así? El padre de Cecilia era un hombre poderoso, con conexiones políticas. Lupita respiró lentamente, ahorrando energías. Cuando Ernesto intentó retomar contacto con nosotras, aun estando casado con Cecilia, su suegro se enfureció. ¿Qué hizo? Mandó a algunos hombres a visitarme. Los ojos de Lupita se volvieron distantes con el recuerdo. Dijeron que si yo seguía permitiendo que Ernesto nos visitara, se asegurarían de que perdiera tu custodia. Elena sintió un escalofrío. ¿Ellos podían hacer eso? Con el poder y dinero que tenían, probablemente. Lupita suspiró. Entonces tomé lo poco que teníamos y huí a Valle de Bravo, donde vivía tu tía Marta. Comencé de cero nuevamente. ¿Y Ernesto? ¿Él sabía de estas amenazas? No, nunca se lo conté. Lupita cerró los ojos brevemente. Temía que intentara intervenir y empeorara todo, o peor, que no me creyera. Elena se quedó en silencio, procesando aquella nueva capa de la historia familiar. Todos habían sido manipulados, de cierta forma. Ella, su madre, incluso Ernesto, los padres de Ernesto sabían sobre mí todo el tiempo. Elena compartió su propia revelación. Aparentemente siguieron mi vida a distancia, como Ernesto. Una sonrisa triste apareció en el rostro cansado de Lupita. Los Mendoza siempre fueron buenos observando desde lejos, pero no en involucrarse. Realmente. 3 días después, con Lupita recuperándose bien, Elena finalmente logró visitar a Ernesto en su penthouse. Lo encontró más demacrado de lo que esperaba, lo que la preocupó. Los médicos se dicen que fue solo estrés y agotamiento. Ernesto minimizó indicando que ella se sentara. ¿Cómo está Lupita? Recuperándose bien. Podrá recibir el alta en algunos días. Me alegro. Ernesto sonrió genuinamente. Ella merece estar sana y feliz. Elena estudió al hombre frente a ella, notando nuevas señales de fragilidad que antes no había percibido. Supe que tus padres llegan mañana. Sí. Ernesto parecía nervioso. Están ansiosos por conocerte si todavía estás dispuesta. Lo estoy. Elena se sorprendió a sí misma con la respuesta. Mamá me contó sobre las amenazas que recibió de la familia de Cecilia. Ernesto palideció visiblemente. ¿Qué amenazas? Elena relató lo que Lupita había revelado. Con cada palabra, el rostro de Ernesto mostraba más shock y dolor. Nunca supe, murmuró cuando ella terminó. Cuando Lupita desapareció contigo, pensé que era un rechazo definitivo hacia a mí, no una huida por protección. Nadie tenía la historia completa. Elena concluyó. Todos vimos solo partes del rompecabezas durante todos estos años. En la tarde siguiente, Elena conoció a sus abuelos paternos en el penthouse de 1900. Ernesto. Augusto Mendoza, un hombre alto de 70 y tantos años, la observó con ojos llorosos que recordaban a los de Ernesto. Regina, su esposa, abrazó a Elena largamente antes incluso de presentarse formalmente. Eres exactamente como imaginábamos.
Regina no hizo esfuerzo por esconder las lágrimas. Perdónanos por haber sido cobardes durante tanto tiempo. Deberíamos haber enfrentado a Ernesto, forzado un reconocimiento formal. Augusto completó, pero temíamos perderlo también. Durante el almuerzo, Elena descubrió más piezas del rompecabezas familiar. Cómo los Mendoza habían descubierto su existencia a través de un detective contratado para investigar por qué Ernesto parecía tan deprimido después de romper con Lupita. Cómo habían establecido un fondo para ella, pero respetado la aparente decisión de Lupita de mantener distancia. Visitamos Valle de Bravo varias veces a lo largo de los años, confesó Regina. Desde lejos te observábamos en la escuela o jugando en la plaza. Toda la familia observando de lejos, pero nadie acercándose. Elena no pudo evitar el comentario. Los Mendoza somos especialistas en arrepentimientos tardíos. Ernesto dijo con amargura. Parece ser nuestro rasgo familiar más fuerte. La última visita de Elena a Ernesto, antes de retomar su rutina de estudios y pasantía, ocurrió una semana después, cuando Lupita ya estaba en casa recuperándose bien. Para su sorpresa, lo encontró organizando cientos de fotos antiguas esparcidas sobre una gran mesa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó curiosa. «Armando un álbum cronológico de tu vida». Ernesto sonrió. «Para Lupita. Pensé que le gustaría ver los momentos que documenté a distancia. Una forma de completar su álbum». Elena se sentó a su lado, observando las fotografías. Su historia fragmentada, capturada por ojos ausentes, pero atentos. Esto no sustituye la presencia real. No. Ernesto estuvo de acuerdo. Nada la sustituye, pero tal vez sea un comienzo para algo nuevo. Mientras ayudaba a Ernesto a organizar las fotos, Elena reflexionó sobre cómo, en pocas semanas, su visión del mundo se había transformado completamente. El padre monstruoso había revelado ser un hombre complejo y falible. La madre heroica había mostrado tener también sus propias fragilidades y secretos, y ella misma había descubierto capas de su identidad que ni siquiera sabía que existían. Al final de aquella tarde antes de salir, Elena entregó a Ernesto un pequeño paquete. «¿Qué es esto?», él preguntó sorprendido. «Un pañuelo». Elena sonrió. «Hecho por mi madre. Ella me enseñó a coser cuando tenía 10 años, y ha sido nuestra forma de sustento desde entonces». Ernesto abrió cuidadosamente el paquete, encontrando un delicado pañuelo de seda azul petróleo con sus iniciales bordadas en una esquina. «En realidad, este lo hice yo misma», Elena admitió. «No es perfecto, pero es el regalo más precioso que he recibido jamás». La voz de Ernesto se quebró. «Gracias». Aquella noche, volviendo a casa, Elena pensó en cómo los hilos del destino se habían entrelazado de maneras inesperadas. Cómo Lupita, con sus dedos hábiles, había cosido una vida para ellas a pesar de todos los obstáculos. Cómo Ernesto, a su manera tortuosa, había intentado mantenerse conectado a ella. Cómo sus abuelos habían silenciosamente reconocido su lugar en la familia. La vida no siempre ofrecía finales perfectos y ordenados como las costuras meticulosas de su madre. A veces estaba llena de puntos sueltos y remiendos improvisados. Pero eran esos mismos remiendos los que eventualmente formaban el tejido complejo y único de cada existencia. Mientras abría la puerta del departamento, Elena decidió que tal vez era hora de dejar de lamentar los desgarros del pasado y comenzar a valorar el tejido imperfecto pero singular que formaba su historia. Y tal vez, solo tal vez, fuera posible comenzar a tejer nuevos patrones para el futuro, no borrando las cicatrices antiguas, sino incorporándolas al diseño mayor de una vida que finalmente parecía enteramente suya. Junto al teléfono, encontró un recado de Roberta. Ernesto había llamado invitando a Elena y a Lupita a una cena la semana siguiente. Sus padres también estarían presentes. Una reunión familiar, la primera en 22 años. La primera de muchas, quizás. Elena sonrió, pensando en cómo reaccionaría su madre ante la invitación, en cómo ella misma se sentía respecto a esto, en cómo la vida continuaba sorprendiendo,
desplegándose como un tejido infinito de posibilidades. Tomó el teléfono para llamar a Lupita. Había decisiones que tomar, puntos que coser, historias que continuar. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía un diseño abierto, esperando ser bordado. Mientras Elena cerraba el diario donde había registrado toda esta jornada de redescubrimientos y reencuentros, un pensamiento le vino a la mente. ¿Cuántas historias como la suya permanecían sin contar? ¿Cuántas familias vivían sus propias costuras imperfectas intentando unir retazos de pasados complicados? Pasó los dedos sobre la portada del diario, sintiendo las texturas de las memorias que había registrado allí. Tal vez compartir su historia podría ayudar a otros a encontrar valor para sus propios reencuentros. Queridos lectores, así como Elena encontró significado al desentrañar las líneas invisibles que conectaban a su familia, esperamos que esta narrativa haya tocado algo en ustedes. Las historias tienen el poder de hacernos ver nuestras propias vidas bajo una nueva luz. Si esta jornada de reconciliación y descubrimiento resonó con ustedes, no guarden ese sentimiento solo para sí mismos. Suscríbanse a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevas historias que, como esta, exploran las complejidades de las relaciones humanas. Dejen su like como un pequeño punto de costura que nos conecta y, principalmente, compartan en los comentarios sus propias experiencias de reencuentros y descubrimientos. Cada semana traemos nuevas narrativas cuidadosamente bordadas con emociones genuinas. Algunas ya están disponibles en la lista de reproducción Lazos Reanudados, que encuentran en la esquina superior de la pantalla. Como Lupita enseñó a Elena, las costuras más hermosas se hacen con paciencia y dedicación, y es así como construimos nuestra comunidad de lectores y oyentes. No dejen que esta historia termine aquí. Únanse a nosotros en este tapiz colectivo de historias humanas que continuamos tejiendo. Un comentario, un like y una suscripción a la vez.